Basado allí en Génesis capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el 22. Voy a abrir su Biblia, allí en Génesis capítulo 6, y tenerla abierta en ese capítulo. La Biblia nos enseña que Dios siempre ha obrado a través de una persona y que esa persona en su tiempo siempre ha sido único. Por ejemplo, Abraham vivía con su familia, pero Abraham no era igual a su familia. Por eso Dios lo llevó a que saliera de Ur de los Caldeos. También tenemos a Moisés. No era el único hijo de esa familia, era el tercero. Primero Aarón, segundo María y el tercero. Pero era único en el trabajo que Dios le iba a asignar. También tenemos a un profeta grande llamado Elías. Elías solo tuvo que enfrentarse a más de 800 sacerdotes de Baal, él solo. Y no porque él estuvo solo, perdió, ganó, porque Dios le dio la victoria. De igual manera podemos hablar de Amós, luchando contra los malos gobiernos, con los malos reyes, Jeremías, Juan el Bautista, el Nuevo Testamento, Pablo, el Nuevo Testamento. Todas esas son personas únicas en su tiempo y de la manera tan hermosa y preciosa que Dios los llamó y los utilizó. Por eso vamos a ver a Noé. Y hay tres cosas que caracterizan a Noé y queremos tocarlas en esta tarde. ¿Por qué no era un hombre único en su tiempo? La primera razón es que no era diferente a los demás. Noé era diferente a los demás. Si usted lee el versículo del capítulo 6, el versículo 5, permítame leerlo y usted puede leerlo en la Biblia, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos entonces que nos dice allí que la maldad era mucha. Apenas se estaba poblando el mundo y ya la maldad era mucha, dice la palabra de Dios. Y que todo pensamiento y designio que había en el corazón de esa gente era hacer el mal. No hacer lo bueno, sino hacer el mal. Pero fíjese luego lo que dice en el versículo 8 del mismo capítulo 6. Dice allí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo malo de aquellos y lo hermoso de este hombre llamado Noé, como él halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego vamos al versículo 11 del mismo capítulo 6 y dice:
y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahí no dice una parte de la tierra. Allí no dice solamente allá en Egipto, o solamente allá en Israel, o solamente en X lugar. Dice que toda la tierra estaba llena de violencia. Es triste, pero era la realidad. Pero si vamos al versículo 13, fíjense lo que dice el versículo 13, más adelante, ¿verdad? Y dijo pues Dios a Noé: he decidido al fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Allá Dios está diciendo lo horrible, lo terrible de la violencia, pero aquí vemos a un hombre con el cual Dios está hablando cara a cara y diciéndole lo que él piensa hacer con esta tierra. Así que todos andaban en lo suyo, todos andaban en el pecado, pero Noé andaba de frente con el Señor, hablando cara a cara con el Señor. Yo creo que esto nos enseña una gran lección. No importa que usted y este servidor no hagamos como los demás hacen. Eso no importa. No. Lo que importa es que ellos hagan como nosotros hacemos. No hacer como ellos lo hacen, sino que ellos hagan lo que nosotros hacemos. Y eso fue lo que pasó con Noé, ¿verdad? Hagamos entonces, hermanos, no como ellos quieren que nosotros hagamos, sino que hagamos como Dios quiere que usted lo haga. Por eso pida la dirección de Dios, que Dios se comunique con usted y el Señor le va a decir qué es lo que Él quiere que usted haga, no lo que hacen los demás. Dios busca siempre hombres que no hagan lo que otros hacen. Quiere hombres que sean diferentes en su hogar. Quiere hombres que sean diferentes en el trabajo. Hombres diferentes en la comunidad. Hombres diferentes en donde esté y a donde vaya. En cualquier lugar. Con estos hombres es que Dios quiere trabajar. Con este tipo de hombres que Dios quiere hacer la obra sobre esta tierra. No ser uno más del montón. No. Dios nos ha seleccionado, lo ha seleccionado usted para que usted y yo hagamos la obra de Él. Por eso Dios quiere que seamos diferentes a los demás. En segundo lugar, nos dice la palabra de Dios que Noé era un hombre obediente. No era un hombre obediente. Fíjense que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sus hijos no se contaminaron con los hombres de su ambiente. Yo creo que Noé los cuidó mucho, porque él sabía que la maldad era mucha y que si sus hijos se iban a contaminar de ese ambiente, iba a perder toda su familia. Así que cuidó tremendamente a sus hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y estos nombres, aunque usted crea que él los puso así al azar, no, cada uno de ellos tiene su significado. De allí, de estos 3 hijos salieron 3 naciones diferentes. Después que salieron del arca, de allí salieron 3 naciones diferentes, de Cam, Sem y Jafet.
¿Por qué? Porque Dios hablaba con él y él obedecía. Dios le decía algo e inmediatamente Noé lo hacía. Le mandó a construir un arca. Ahora, si hubiera sido usted y yo, quizás le hubiera dicho, no soy carpintero, ni tampoco sé hacer un barco. Pero él no hizo eso. Dios le dijo que debía ser un arca. Un arca de madera de gofer. Nadie sabe cuál es esa madera. Alguien dice que es como el ciprés. Puede ser. Pero nadie sabe, ¿verdad? Y que esta arca tuviese aposentos, es decir, primero, segundo y tercero. Aposentos, ¿verdad? Debía ser calafateada por dentro y por fuera. ¿Por qué calafateada? Para que no entrase el agua. Aunque sabemos nosotros que la madera flota, pero hay que impedir que entre el agua al barco. Y además, también le da el tamaño que debía ser el arca. Ahí están las medidas. Aunque dice allí de codos, pero si usted lleva esas medidas a metros, son unos cuantos metros, que era el arca. Él tenía que confiar en lo que Dios le estaba diciendo, porque él nunca había visto un barco. Si a usted le dicen, hazme un carro, usted lo hace porque ya lo ha visto. O hazme una banca, usted la hace porque ya la ha visto. Pero que le diga, hazme un arca. ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cómo será? Pero obedeció. Sin saber cómo era, él obedeció. Y podemos decir que el arca tenía una ventana allá en el último piso, una ventana. Y en el primer piso tenía una puerta, no tenía más nada. Una ventana en el último piso, una puerta en el primer piso. Y podemos decir que era como esos barcos de ahora, transatlánticos navegando en el mar. Dios estableció un pacto con él. Y escuche algo importante de lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy inventando. No estoy inventando como muchos inventan por ahí. Dice que Dios estableció un pacto con Noé. Y no fue que Noé estableció un pacto con Dios, porque son dos cosas diferentes. ¿Ok? El que Dios establezca un pacto con usted es grandioso, hermoso. El que usted entre en pacto con Dios es cosa diferente, no es lo mismo. Entonces Dios estableció un pacto con Noé y Dios lo hizo engrandecer cada día. Por eso dice el versículo 22, mire lo que dice: y lo hizo así Noé, todo conforme a todo lo que Dios le mandó. No se puso a inventar. Hizo todo exactamente como Dios le mandó. Y lo hizo bien. Porque él le obedeció. Así que Noé no hizo lo que él quiso, sino que hizo lo que Dios le dijo que debiera hacer, porque era un hombre sumamente obediente a Dios. No desobedeció a Dios en cerrar, ni aún en cerrar la puerta. Porque Noé, después que entraron todos los animales, podría haber dicho, voy a cerrar la puerta. No la cerró. Porque dice la Biblia que al que cerró la puerta del arca fue
Dios. Amén. Y como Dios la cerró, cuando la gente vino a tocarle a Noé para que le abriera la puerta, Noé le dijo, no te la puedo abrir porque yo la cerré. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Y lo que Dios abre, nadie lo cierra. Entonces fíjense que hasta en lo más mínimo, Noé obedeció a Dios. En tercer lugar, hombre único en su era, en su época, en su tiempo, porque toda la tierra fue bendecida por la obra de Noé. Toda la tierra fue bendecida por la obra de Noé. Gracias, hermano. Lo estaba iluminando el Señor, Pato. Toda la obra de la tierra fue bendecida por Noé. Después de estar dentro del arca, lloviendo por 40 días y 40 noches, imagínese usted, 40 días y 40 noches sin escampar, sin que cesara de llover. Por eso la ciencia dice, la ciencia, no estoy hablando de adivinos, no estoy hablando de gente que se la echa de sabio, estoy hablando de la ciencia. La ciencia dice que el universo entero, que la tierra entera sufrió el diluvio. Que no se quedó allá, fue en mirar toda la tierra. Cuando llegaba al seminario se construía el edificio del seminario donde yo estudié. Eso está a unos cientos de metros allá. Cuando sacaban tierra, había conchas de caracol, de molusco y todo eso allá. Esa parte altísima. Señal de que hasta allí y volando. Entonces, la tierra fue bendecida porque después de esos 40 días y 40 noches, dice la Biblia que la lluvia comenzó en el año 600 de Noé. Y que las aguas se secaron de la faz de la tierra en el año 601. Es decir, hubo agua por espacio de un año sobre la tierra, en el año 601. En el año 601 fue cuando Noé, ahí sí pudo salir del arca con los suyos y los animales. Y nuevamente, Dios le habla para que salga él con los suyos. También los animales para que poblaran la tierra. Y la tierra se pobló de personas y animales por la obediencia de él. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por ese hombre. Porque si no, nosotros no estuviéramos acá. Si la gracia de Dios no hubiera alcanzado a Noé, nosotros no estuviéramos acá. Porque él fue un hombre ejemplar. Lo primero que hizo al salir del arca y pisar el suelo fue un altar a Dios. Animales tenían de sobra, porque habían entrado animales para procrear y habían entrado animales para comer. Y de esos animales limpios para comer,